Nuevamente daré la bienvenida. Buenas noches a cada uno y a cada una de ustedes. Es un gusto tenerlos por acá otro día más, otra clase más, ¿verdad? Esperando que tengan todas las disposiciones para ir poniendo en práctica todo lo que vamos a estar trabajando en lo que es esta clase número 5. Vean que ya estamos a la mitad de lo que es el curso. Darle la bienvenida a cada uno. Un gusto, un honor y un placer tenerlos por acá. En esta jornada, como ustedes lograron ver al momento posiblemente descargar el archivo, vamos a trabajar un poquito, a reforzar todo lo que hemos estado viendo con respecto a lo que es la función o las funciones índice y coincidir. Vamos a ver las diferentes formas u otras maneras de cómo poderlo aplicar. Importantísimo, ¿verdad? Que nosotros reforcemos y comprendamos al 100% lo que es el uso de de lo que es estas funciones. Que como veíamos que una sola como tal no tiene una relevancia muy grande a como poderla trabajar de una manera ya más completa al unir dichas funciones. Vamos a ir viendo las diferentes aplicaciones que vamos a ir tomando en cuenta para poder trabajar con ellas, esperando, ¿verdad?, que todo lo que vayamos a ver en esta clase sea de mucho provecho para las diferentes actividades que ustedes realicen en sus trabajos. Vamos. Voy a dejar de compartir un momentito. No sé si, así como hemos hecho la clase anterior, me pueden ayudar habilitando sus cámaras, por favor. Hola Katia, buenas noches, bienvenida. Hola Alex, gracias. No sé si me ayuda Katia pudiendo activar su cámara. Voy a tomar una captura, que es lo que me ha solicitado hacer al inicio y al final de la clase. Ya, ok, ahorita la pongo, denme un segundo. Gracias. Solo vamos a esperar un minutito. Licenciada, no sé si tuvo problemas usted para poderla activar. Gracias. Ya. Ok. Cuenta de 3. Una sonrisa, ¿verdad? 1, 2, 3. Después les voy a compartir las capturas. Ahí se las voy a compartir por el WhatsApp. Ahí estamos. Vamos a ver, permítanme.
Ok, muchas gracias por su apoyo. Ok, como les comentaba, vamos a estar trabajando, hablando un poquito de lo, recordando, ¿verdad? Parte de lo que estuvimos trabajando con lo que eran las funciones índice, la función coincidir, que como decíamos, estas funciones nos van a servir bastante a nosotros para que cuando realicemos una X acción, nos permita automatizar, así como utilizando la función buscar V. Pero para los que ya han trabajado con dicha función, vamos a recordar de que al trabajar la función buscar V, comúnmente solo se puede trabajar o solo se puede utilizar buscando un solo dato. Pero ya viendo la parte de la función índice y la función coincidir, nos permite poder hacer búsquedas con dos o más datos en algún dado caso, ¿verdad? Como un pequeño repaso de lo que hemos estado nosotros hablando, vamos a tener este ejemplo. Pero voy a hacer una pregunta, vamos a ver. Mauricio, según lo que hemos estado viendo, según cómo hemos aplicado lo que es la función índice, ¿cómo usted ha entendido el concepto de lo que es la función índice? ¿Qué hace la función índice como tal? Bien, la función índice nos ayuda a buscar un dato dentro de una celda, ¿verdad? Es como yo tengo el concepto registrado. Ajá. Buscar un dato en determinada celda. Ok, perfecto. Y dentro al buscar los datos de una determinada celda, decíamos que habían dos formas de cómo realizaba esa búsqueda. ¿Cuáles eran esas dos formas de búsqueda, Bessie? ¿Se recuerda usted cuáles eran las dos formas de utilizar la función índice? No, Alex, no me recuerdo. ¿No se recuerda? Perfecto, gracias. Dina, ¿se recuerda usted? Alex, no me recuerdo, Ah, ok. pero La voy a dejar quizás como... Ajá. va, porque era hacer búsquedas, o sea, se podía usar la función utilizar B. Sí, se pueden utilizar. Pero decíamos que al momento de trabajar con eh, la función índice directamente, ¿Sí? trabajando con la función índice, de que con ella habían dos formas de cómo podíamos aplicarla. Cuando nosotros ingresábamos el nombre de la función, ahí nos daban los dos tipos de parámetros con los cuales podíamos trabajar. Muy diferente en el caso de la función buscar V. Vamos a ver. Omar, ¿se recuerda usted cuáles son esas dos formas? Con respecto a las dos fórmulas, bueno, según lo que repasamos, me recuerdo que era la de índice y la otra era buscar B. Ajá. Y la última era coincidir. Ok, perfecto. Tres formas de cómo hacer búsqueda. Ahora,
no sé si voy a reformular la pregunta. Específicamente con la función índice. Cuando nosotros hablábamos en la introducción de la función índice, decíamos que habían dos maneras de cómo trabajar con la función índice. Habían dos formas de trabajar con la función índice. Dejo abierto la pregunta para que cualquiera me la comente. Esa es una de las Creo maneras. que una era como, Vaya, vamos a ver. Una la va a responder José Luis y la otra Mauricio. ¿Cuál era la primera, José Luis? Bueno, lo que yo me recuerdo es por referencia. Referencia. Ok, gracias. Mauricio. la otra creo que era por matriz. Perfecto. Gracias. Esa es la forma de cómo nosotros podíamos implementar el trabajo específicamente de la función índice. La función índice, hay dos formas de trabajo, de forma matricial y de forma de referencia. Ahora, entre ellas, decíamos que hay diferencia en la aplicación. Al aplicarla de forma de matriz, podemos trabajar única y exclusivamente con una tabla. ¿Sí? Con una tabla. En donde, si nosotros vamos a remontar, digamos, lo que es la sintaxis de la función, nos va a pedir tres datos. En el caso la matriz, que sería la base de datos, el número de fila, el número de columna. Si nosotros vamos, un ejemplo, yo voy a utilizar acá. Ahí están los tres datos que nos pide al trabajar con la función. La matriz, el número de fila y el número de columna. Y ahí nos dice incluso, devuelve un valor o referencia de la celda de la intersección entre la fila y una columna en particular, en un rango especificado. Eso es lo que hace lo que es la función índice. Al trabajarla como matriz, pero decíamos que al momento en que nosotros la trabajamos como referencia, ya como referencia, dos datos se mantienen iguales, pero dos cambian. El ejemplo, en el primero la pide la matriz. En el caso aquí la matriz no necesariamente puede ser una tabla, sino que como nosotros lo vemos, lo vamos a ver, lo vamos a trabajar. Se pueden trabajar con 2, 3, 4 tablas independientes, ¿verdad? Como la aplicación de la función matricial pide el número de la fila, el número de la columna, pero lo interesante estaba, decíamos, en lo que era esta num área. Porque en esa es donde está la parte interesante. Porque en esa parte es donde nosotros indicábamos a Excel qué tabla qué tabla es la que se iba a utilizar. Si teníamos 3 tablas, un ejemplo, en ese num área nosotros escribíamos 1, 2 o 3 y en base a el número de fila, el número de columna del área que se está mencionando, así es como nos iba a mostrar el resultado. Como tal, decíamos que la función, solamente la función, no tiene mucha dinámica de trabajo, sino que es un poquito rígida al momento de aplicarla. Pero si nosotros la combinábamos, decíamos,
con la función coincidir, todo eso cambiaba por completo, porque ya al usar esas dos funciones, la forma de aplicación, la forma de trabajo de dicha función iba a cambiar bastante. Ahora, Fernando José, ¿cuál era la función, cuál era el trabajo, valga la redundancia, de la función coincidir? Franklin, a ver si nos apoya usted. ¿Qué hace la función coincidir, Franklin? Hola, ¿será que se escucha? Sí, Alex, se escucha. Ah, ok, gracias. Ok, a ver, ¿quién me puede apoyar? ¿Cuál es el trabajo de la función coincidir? Buscar un elemento entre un intervalo de celdas. Parte del trabajo que hace. Parte del trabajo búsqueda de elementos. Y lo devuelve. Ajá, ahí está, ahí viene la palabra clave aparte de la búsqueda. Devuelve, pero ¿qué devuelve? ¿Qué devuelve la función coincidir? El valor. Devuelve el número de la ubicación de un dato. ¿Sí? En el caso, si nosotros tomáramos en cuenta un ejemplo, este encabezado de aquí, mañana, tarde, noche, festivos, y quisiéramos verla en qué posición está el encabezado noche, como un ejemplo, ¿qué es lo que me devolvería la función coincidir? Me devolvería el número 3 que está representando la posición o la ubicación del encabezado noche. Si yo estuviera viendo un ejemplo de estos dos, de electrónica e inglés, lo que haría la función coincidir si yo elijo electrónica es devolverme del rango seleccionado la posición 1, si estuviera con electrónica, y la posición 2 en el caso si fuera para inglés. Ahora, ¿por qué viene toda esta parte? Si nosotros aplicábamos índice, por poner un ejemplo, vamos a ver aquí el ejemplo. Directamente responsable. Aquí en el departamento ya nosotros sabemos que podemos aplicar lo que es la validación de datos. Yo la voy a aplicar para que de un solo me despliegue los valores acá. Electrónica e inglés. En el turno siempre voy a aplicar la validación de datos. Ya lo hago rápido porque hasta este punto creo que ya todos dominamos la aplicación de la validación de datos. Recuerden, nos vamos a datos, ahí tenemos la opción de la validación y en el criterio vamos a utilizar lista. Y aquí tenemos estos dos. Turno mañana, tarde, noche, festivos y los dos departamentos, electrónica e inglés. En base a esto, yo necesito que me despliegue o me muestre, según el departamento y el turno, quién es el responsable de ese turno. Entonces, al momento de aplicarlo, igual, índice, la matriz. La matriz, vamos a seleccionar lo que es los datos que corresponden a los nombres.
En el caso serían los responsables. El número de fila acá, si mezclamos con la función coincidir, sería de esta forma. Coincidir, recuerden, la función índice ahorita me está pidiendo, ya tengo la matriz, hoy me está pidiendo el número de fila. El número de fila son electrónica e inglés. ¿Cuál es el valor buscado acá? El valor buscado va a ser lo que es el departamento. Ese va a ser el valor buscado. La matriz, ¿a dónde voy a ir a buscar? Recuerden que para este tipo de función, no se tiene que seleccionar toda la base de datos, sino que única y exclusivamente a donde nosotros tenemos los nombres, en el caso aquí los departamentos. Vamos a seleccionar estos dos y la coincidencia exacta. Con esto, yo ya le estoy indicando a lo que es el programa de que me muestre el número de fila. Ahora, necesito que me muestre el número de la columna. En el número de la columna, siempre voy a aplicar coincidir. El valor buscado va a ser el turno. La matriz, únicamente los encabezados. El tipo de coincidencia, 0 o exacta. Al tenerla de esta forma, cierro paréntesis, con eso ya estoy cerrando, finalizando el número de columna, pero como solamente es una tabla, ahí cierro. Recuerden, esta segunda forma, tipo de referencia, la vamos a utilizar comúnmente cuando trabajemos con 2 o más bases de datos. Pero como solo es una tabla, ahí tengo el resultado. Vean, yo elijo de inglés, ¿quién es el responsable de la mañana? Mario. Si yo elijo festivos, acá festivos, el responsable va a ser Sergio. Vean. Si fuera de electrónica, el responsable sería Juan. Si nosotros vemos la función, la vemos de esa manera. Podríamos, si fuera el caso, voy a copiar esto para no escribirlo todo. Voy a colocar aquí turno. Perdón. Turno. Y voy a poner responsable. No, solo turno. Voy a colocar igual y voy a poner acá. Ah, sería el departamento. Voy a cambiar. Y va a ser departamento. Miren, electrónica. El departamento de electrónica, vean que lo que estoy haciendo es llamando el dato que está acá. Ese es el valor buscado. Este es el valor buscado. ¿Dónde lo está buscando? En esta matriz que está acá. Para la fila. Eso vamos a tomarlo en cuenta que para la fila. El departamento de electrónica es la posición 1. Inglés es la posición 2. Si yo tomo el siguiente, que sería para el turno, como ejemplo, si fuera para el turno, vean el valor buscado, va a ser el tipo de turno, la matriz buscada va a ser esta de aquí arriba, y ahí lo tenemos, el resultado. Nos dice que festivos es la posición número 4.
Si yo quiero ver el turno tarde en la posición número 2, fácilmente lo podemos interpretar de esta forma. El número de fila acá, inglés es el número 2, tarde es el número 2. Y vean, de forma automática, si yo lo trabajo agregándole los números directamente, me da así. Pero si yo quiero saber de electrónica, de un horario festivo, electrónica, aquí tengo que habilitar la función cambiar 1, que es el número de fila, el número de columna, es noche, sería el número 3. Vean, y ahí tengo electrónica noche, el responsable es Mario. Vean algo. Yo aquí escribo de forma manual 1 y el 3 y la función coincidir de manera automática me devuelve ese valor. Entonces aquí otra forma es llamando los datos que nos dan esas referencias de celda. Y ahora, si los cambiamos nosotros, vean, ya se vuelve o se hace más dinámica la búsqueda. Formas de cómo podemos trabajarlo. Una es separando las funciones coincidir para que en celdas diferentes nos den el resultado, o como lo había hecho al principio, toda la función la escribimos dentro de la celda del resultado que necesitamos. Y ahí tenemos lo que es el resultado. Para este ejemplo, vean, prácticamente se los dejo ahí, se los dejé para que lo tomemos en cuenta. Estamos tomando las dos celdas, en particular acá, para el número de fila, el número de columna. Estoy buscando datos de Carlos Armendáriz del año de venta 2011. Me dice que Carlos es la posición 3 y el año de venta es 2011, la posición 2 y donde me devuelve este valor. Vemos la función coincidir, el valor buscado, donde busca el dato. Lo mismo para la otra función, con la diferencia que ahora la matriz de búsqueda son los encabezados. De esta forma, se nos simplifica el trabajo al momento en que nosotros aplicamos lo que es la función índice y la función coincidir. Pues esta, de igual forma, ¿verdad? Lo mismo nosotros podemos tomar en cuenta aquí. Para el código y con respecto a los encabezados, es que no puede, al elegir cualquiera de estos, nos dé lo que es el sueldo. O según el dato que nosotros necesitamos. Vean. Podemos aplicar, como lo vemos, la validación de datos. En el encabezado, validación de datos. Aquí tomo esto de aquí arriba. Al elegir un código, aquí tenemos esto. Y aquí para el resultado. Igual, índice, la matriz, la base de datos, el número de fila, coincidir,
¿Qué dato? Los códigos están en las filas, entonces eso es otra cosa de la que vamos a interpretar el código. Vean, la matriz, únicamente todo lo que refiere a lo que es el código, coincidencia exacta. Punto y coma, otro coincidir, el valor buscado ahora va a ser parte del encabezado, la matriz, en el caso, vamos a ver qué sucede seleccionando todo. Acá, cierro y cierro. Vean. Vamos a ver el primero. Vamos a tomar el primero. Vamos a ver cuánto es el sueldo. Y ahí tenemos el resultado. Aquí podríamos cambiarle a resultado para que al momento de interpretarlo no necesariamente se base a que solo muestre el sueldo, sino que puede mostrar los días trabajados, puede mostrar el nombre y el apellido, ¿vean? Y así sucesivamente a cada uno. ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Preguntas o comentarios, jóvenes? No, Alex. Gracias. Ok, gracias. Permítanme, solo voy a hacer algo acá. En el chat, se me había olvidado, les he colocado el link para que registren su asistencia, por si aún no lo han hecho, por favor, les agradecería mucho. Ahí se los he colocado para que me ayuden registrándose, porque solamente 2, 3, solo 5 lo han hecho ahorita. Ok. Ahora, viene igual, ¿verdad? La forma de trabajo de cada uno de ellos. La forma de aplicar este primer ejercicio, bueno, ustedes al lado derecho ahí pueden ver cómo podremos aplicarlo. En la primera, en base a lo que es la utilización de un rango, vamos a tomar un valor en particular. Al aplicarlo, igual, índice, la matriz, que ahí nos pone un ejemplo de E5 a E16. La matriz, un ejemplo, podemos tomar acá. Nosotros podríamos colocar únicamente el número 7 y de los resultados, al trabajarlo acá, puede ser un href. ¿Por qué nos puede dar este tipo de mensaje? Mire, pero yo seleccioné toda la base de datos. Va a suceder prácticamente algo similar. ¿Por qué en muchos casos va a suceder esto? ¿O por qué sucede esto generalmente? Recordemos que esto se da o va a suceder porque
al momento de trabajar con lo que es la función índice, en muchos casos, aparte de lo que es el número de fila, también me va a pedir un número de columna. Ahora bien, vamos a ver. Quiero ver, sí, Alcira. Para ese primer ejemplo, basándose a lo que nos dice la parte acá del ejercicio, ¿qué dato es el que se tomaría para el número de columna? El ejercicio nos dice acá, si yo lo dejo así, me da un Por HREF. si se escucha interferencia, Alex. Va. Así rapidito entonces, a su criterio, ¿qué número de columna es la que haría falta para evitar el HREF y me dé el resultado que necesito? La 5. La 5. Pero sí, sería la del año. Ajá. Y es la... Ah, perdón. La 4 es, perdón. La número 4. Yo lo podría dejar así y puedo tener una respuesta de 33. Me está diciendo acá, gracias Alcira por su apoyo, ¿verdad? Aquí me está indicando que la necesito de julio del año 2018. Entonces, el número de fila 7, enero, febrero, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, julio del año 2018. Sería 1, 2, 3. Aquí sería este número 3. Para que pudiera ser esta unión acá. Entonces, el dato que tomaríamos es el número 3. Tomando en cuenta que lo que estamos seleccionando únicamente serían los montos, no tomando en cuenta lo que serían los meses acá, ni los años como encabezados. Y yo los tomé en cuenta, Alex. Los tomó en cuenta, exactamente. Por eso es que le dio un resultado diferente, porque tomó en cuenta lo que eran los encabezados y los meses acá. Si nosotros tomamos, recuerden de que aquí el programa, independientemente, el rango que nosotros seleccionemos y los números que coloquemos, así es como nos va a dar el resultado. Pero si yo los tomo los meses y los encabezados acá, imagínense, tomo el 1 del 3 le voy a dejar, lo que me va a aparecer es el número de fila 1, el mes 3 empieza 1, 2, 3, me va a mostrar 2019. Diferente es que yo solamente seleccione los valores, los montos en este caso. Al seleccionar los montos, si yo voy a ver ahora la fila 1 de la columna 3, fila 1, enero, de la columna 3. Y me muestra los valores de 75. Los siguientes, ya que en base, ahí están los procesos a realizar, ustedes los van a trabajar. Voy a colocarle aquí este de color amarillo.
que ustedes van a continuar con la segunda parte del ejercicio, bueno, con las otras opciones. En este segundo ejercicio, nos dice, vamos a realizar una búsqueda de las ventas. Vamos a utilizar lo que es la validación de datos, tanto para vendedor y sucursal, índice y coincidir. Y la otra forma de cómo podemos utilizar la función coincidir es utilizando la función buscar V y la función coincidir. Ok, vamos a ver. Para el primer ejercicio, utilizando la función, bueno, sí, la función, no, la validación de datos yo la voy a aplicar, que lo es sencillo, ¿verdad? Nosotros ya lo conocemos. Bueno, ahí está ya. No nos reconoció. Vamos a aplicarle validación de datos por medio de lista para estos datos de acá, para que despliegue los vendedores. Y vamos a aplicarle la validación de datos también para las sucursales, para que reconozca las sucursales. Ahí tenemos vendedor y tenemos sucursal. Ahora bien, ¿quién levanta la mano y dice yo para ayudarme a hacer este ejercicio? Vamos a ver quién va a ser el valiente. Solo uno, bajen la mano todos. Bueno, voy a ir al Team Marín, no voy a ver, y donde quede el dedo, ahí voy a preguntar. Ahí quedó el dedo, y vamos a ver. Omar. En Omar quedó el dedo, vamos a ver. ¿Cómo aplicaríamos la función para ventas acá? Para ventas. Sí. Sería... sería quizás índice. Ajá. Luego de eso sería sombrear toda la matriz. Ok. Luego sería vendedor. Vaya, luego nos ubicamos en el vendedor, que sería la fila. Sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 8. Escribo el número 8 directamente. Porque podríamos usar la función coincidir. Ajá. Aquí el objetivo es de hacer la búsqueda dinámica, ¿verdad? Ok. Okay. El Vaya, valor. de ahí pondríamos la celda J33. Ajá. De ahí, vaya, la matriz sería sombrear de vendedor B1 a B10. Perfecto. Luego de eso sería coincidencia exacta. Ok. Y luego cerramos paréntesis. Perfecto. Pasamos con otro punto y coma al siguiente coincidir. Sí. Y nos ubicamos en la celda J34. Ajá. Y en este caso vamos a sombrear desde sucursal 1 hasta sucursal 5. Perfecto. Luego punto y coma. Ujú. Y sería coincidencia exacta.
Ok. Y cerramos paréntesis y el otro paréntesis de índice. Ok, perfecto. Gracias, Omar. Bueno, con mucho gusto. Perfecto, ven. Entonces, aplicamos un índice y como el objetivo es hacerlo dinámico, utilizamos dos coincidir. Índice, dos coincidir, que el primer coincidir está con respecto a las filas y el siguiente coincidir a las columnas para poder hacer la intersección. Al darle Enter, será cierto que el vendedor 8 de la sucursal número 5, vamos a ver si estamos bien, ¿verdad? Vamos a ver algo. Vendedor 8 dice de la sucursal número 5. 963, pero nos está dando 968 como resultado. Ok. Tengo que seleccionar la matriz, seleccionó desde B1. Acá. Sí, sí. Ajá. Solo sería la parte numérica, ¿verdad? Exactamente. Voy a quitar ahorita, de acá, para poder desplazar la matriz. Y voy a volver a colocar acá. Ahora ya la matriz únicamente selecciona desde el primero sucursal hasta el último dato de la sucursal 5. Y si vemos ahora, 8 de las 5, ahora sí nos da el resultado. ¿Ven? Hoy sí nos da el resultado como se necesita. Recuerden, la matriz, les decía en el ejercicio anterior, si tomamos todos los valores, eso también los toma como parte de. Entonces, la función coincidir al hacer digamos, el conteo de la posición, ahí nos va a variar. Por eso es importante tomar en cuenta cuáles son los datos que vamos a estar trabajando. Ok. Vamos a ver, Mauricio. Con el segundo, al momento de tratar de aplicar la función buscar V y coincidir, ¿cómo lo aplicaría usted, Mauricio? Bueno, voy a seguir ahí la guía que han dejado. Tendría que ser con la función buscar V. Ajá. Tendría que ser el valor buscado, ¿verdad? Valor buscado. Digamos, vendedor, que sería ahí la celda. Ajá. Y tendría que ser la matriz desde 368. Ajá, desde acá. ahí. Sí. Digamos toda esa 10. parte de la tabla. Sí. Quiero ver, nos pide un indicador De columnas. de columna. Ahí creo que ya podemos utilizar la fórmula coincidir. ¿Qué función haría la función, valga la redundancia, o qué trabajo haría la función coincidir acá? Creo que buscar la columna donde está el dato que vamos a buscar. Exactamente. Quiero ver el valor buscado. Tendría que ser nuevamente quizás B7. Ese mismo. Ese mismo. Ajá, vamos a ver. Y en la matriz tendría que ser desde B1 hasta B10. Este de aquí. Ese. Y el tipo de coincidencia tendría que ser exacta. Perfecto.
Hoy tendríamos que hacer lo mismo para encontrar sucursal. Ahí cerramos con, quiero ver punto y coma, ¿verdad? Para pasar a la otra. Aquí viene un detalle, Mauricio, que aquí ya solamente nos da un ordenado verdadero o un ordenado falso. Ajá. A diferencia de utilizar índice, que nos dice el número de fila y el número de columna. Aquí ya solamente podemos elegir un ordenado verdadero o falso. Ah, ok. Ahí está. Va, pero vamos a ver, como siempre, la coincidencia exacta, que sea un ordenado falso. Cierro paréntesis acá. La estructura, para decirle, está perfecta. La forma Ok. de cómo se ha estructurado la función es correcta. Voy a darle Enter, pero nos va a dar ese error. Nos va a dar el error acá. ¿Por qué nos da ese error? Si vemos nosotros el valor buscado, perfecto. Aquí es como que estemos buscando las filas, ¿sí? Con ese valor buscado. ¿Dónde lo va a buscar? En la matriz buscar V. Pero vamos a ver otro pequeño detalle con esa matriz buscar V. Con la matriz buscar en, perdón. Ahora, nos está indicando aquí que nosotros escribamos cuál va a ser el número de la columna. ¿Sí? El número de las columnas estaría representando los vendedores o las sucursales. Mauricio. ¿Qué estaría en la matriz aquí? Representando los vendedores de forma horizontal o las sucursales de forma vertical. Creo que sería de forma horizontal, ¿verdad? El valor buscado ya va a ser ese trabajo. ¿Sí? Aquí el valor buscado ya va a buscar de forma horizontal. Las columnas, recuerden que las columnas se representan de manera vertical. Entonces, para este valor buscado, le vamos a cambiar aquí porque va a ser la sucursal. Y la matriz va a ser las sucursales. ¿Sí? No sé si me capta la idea de trabajo de la función. Vean. Este primero que está aquí, está haciendo la búsqueda por filas. El coincidir está haciendo la búsqueda para las columnas. Entonces, por eso, cuando nosotros hacemos esto, por el momento siempre nos va a seguir dando un error. Yo si colocara otro dato aquí, posiblemente me diera un resultado que yo espero. Si colocara partiendo de aquí cualquiera de estos valores, posiblemente me muestre de las otras sucursales. ¿Cuál es el detalle acá? Cuando se trabaja con la función buscar V, aquí sí necesariamente, por decirlo obligatoriamente, la matriz buscar en
tiene que ser toda la base de datos que se va a ver afectada, digámoslo de esa forma, con el valor buscado. Si yo lo dejo así como está, ¿por qué me aparece el error NA? Me va a aparecer este error NA porque el valor buscado, que voy a cambiar aquí el valor, voy a borrar eso de acá. El valor buscado. Pero me voy a borrar este acá. Este es el que tengo que borrar. El valor buscado es la celda J38. Donde lo busca, habíamos elegido primeramente esta base de aquí. Y aquí el valor buscado para esta es este de acá. Ok. Entonces, ¿qué era lo que les comentaba acá? Si yo lo dejo así, siempre me va a dar el NA, porque el valor que Excel, por medio de la función buscar V, está tratando de localizar es el B7. Pero si vamos a ver la matriz buscar en, los vendedores están fuera de la matriz. Por tal motivo, Excel no encuentra ese B7. Porque está fuera de la matriz buscar en. Al utilizar entonces la función buscar V, sí es necesario incluir en la base de datos todos los datos, valga la redundancia, que se van a ver afectados por utilizar el valor buscado. Con esto, Excel, el valor buscado, lo va a ir a buscar en toda la base de datos. ¿Qué es lo que va a mostrar? Va a mostrar el dato o el número de la columna que nos devuelva, en el caso aquí, sucursal, si fuera la 5, tomando en cuenta este acá, 1, 2, 3, 4, 5, el falso. Veamos a ver si es cierto. B7, acá, bueno, toma en cuenta 1, 2, 3, 4, 5. Pongo al vendedor, voy a tener que aplicar validación de datos. Esta validación de datos con respecto a los vendedores. Si yo elijo vendedor 4 de la sucursal, voy a borrar acá. De la sucursal 2, vendedor 4. Ah, vean. Aquí no me está cuadrando, miren, porque me está mostrando el indicador de columna 2. Evaluemos a dónde puede estar el detalle. ¿Alguien ha identificado dónde posiblemente está el error? ¿Alguien por casualidad lo ha identificado? La estructura de la función está bien. Está bien hecha. Pero si lo evaluamos, vean, vendedor 4, si es la sucursal 2, me tendría que mostrar este dato. Pero me está mostrando el dato anterior. Si evaluamos la función, ¿cuál puede ser el problema? Alex, Dígame eso. en un inicio yo lo hice y me daba el mismo error, Ajá. pero solo cambié el rango en la función coincidir desde el vendedor hasta la sucursal número 5. Exactamente. Exacto. Aquí es donde está el detalle. Que vean que nosotros estamos tomando desde este punto.
desde C32 a G32. Al hacerlo de esta forma, lo que va a hacer el Excel es devolvernos en base a lo que es la matriz de las celdas acá, un valor diferente. Pero si seleccionamos en base a la matriz también acá, ahora sí podríamos ver que sí nos da el resultado. Vean cómo cambia la forma de trabajo y de interpretación de una función a otra. Que si no se selecciona la base de datos o los rangos correctos, puede suceder esto que uno se queda, ¿y esto qué habrá pasado? ¿Por qué me da este error? ¿Cómo puedo hacer para solucionarlo? Cuando, así como lo hizo Bessie, pues, ok, si estaba aquí, pero el rango de datos lo está tomando desde la columna B. Vamos a hacer esa selección y ahí es donde nos muestra el resultado pertinente. ¿Preguntas, jóvenes, dudas o comentarios con esta función? ¿Todo claro hasta ahorita? Ok. Son las 8:10. Si gustan, tomémonos el pequeño receso de 5 minutitos para continuar con lo que es el siguiente ejercicio. Así que tomémonos los 5 minutitos de receso.
Ok. Para poder trabajar, un ejemplo, este otro ejercicio, vean que para acá ya viene lo interesante, que vamos a trabajar con 4 bases de datos. Al trabajar con estas 4 bases de datos, todo esto tiene que verse consolidado acá. El objetivo es, al elegir un mes, un producto y una sucursal, nos tiene que dar el monto con respecto a esa sucursal. Aquí al final. Cuando nosotros lo aplicamos, bueno, lo primordial para no estar escribiendo los datos es aplicar la validación de datos. Para el mes, aplicar la validación de datos. Para el producto y para la sucursal. Pero aquí en la sucursal lo voy a desplegar por lista, pero solo voy a colocar 1, 2, 3 y la sucursal 4 para que se despliegue esto de acá. 1, 2, 3 y 4. Ahora, al aplicarlo con respecto al monto, vamos a utilizar, o nos dice parte de la indicación, que vamos a evaluar qué forma es la que se utilizará, si va a ser de forma matricial o de referencia. Y la función coincidir como tal, ¿verdad? Ahora bien, para el monto, ¿cuál le aplicaríamos? ¿Qué tipo de forma de función índice aplicaríamos? ¿Matriz o referencia? ¿Quién me contesta? ¿Carla? Vamos a ver. Bueno, vamos a aplicarla de forma de referencia. Esa es la forma en cómo lo vamos a aplicar. Entonces, al realizar el procedimiento, siempre vamos a utilizar lo que es la función índice para iniciar. Las referencias. Mauricio, ¿de dónde comenzaríamos a tomarlas? A su criterio. Creo que la referencia tendría que ser desde producto, no desde 7200. Sería exactamente, sería de C66 hasta acá. Ahora bien, esto mismo voy a hacer para la sucursal 2. Esto mismo voy a hacer para la sucursal 3. Y lo mismo voy a hacer para la sucursal 4. Ahí tengo los 4 rangos seleccionados. Ojo, ojo.
importante que no se nos olvide que este rango lo tenemos que encerrar en paréntesis. Tenemos que encerrar este rango en paréntesis. Esos 4, en el caso de las 4 bases de datos, tenemos que ver de que estén encerradas entre paréntesis. Ahora, después de esto, el número de la fila. En el número de la fila, coincidir el valor buscado va a ser con respecto al mes. Es 59. ¿Dónde va a buscar ese dato? Podríamos utilizar cualquiera de las celdas, cualquiera del rango de celdas de cualquiera de las tablas. Tienen el mismo valor de los meses. ¿Qué coincidencia tiene que ser? Coincidencia exacta. Aquí tenemos para el número de fila. Ahora, otro coincidir del valor buscado, ahora lo vamos a hacer para las columnas. Entonces, para las columnas, lo que vamos a tomar es el producto. ¿De dónde lo vamos a tomar? Si nosotros vemos los encabezados para las 4 sucursales, es el mismo. Entonces, vamos a seleccionar acá para que el valor buscado sea del producto. ¿A dónde lo va a buscar? En los encabezados de producto A, producto B o producto C. Esos encabezados son los mismos que están en la base, en las 4 tablas diferentes. Y es importante de que si nosotros vamos a trabajar con bases con así tablas diferentes, deben de tener el mismo encabezado. De lo contrario, puede haber algún tipo de problema al momento de usar ese tipo de referencias o este tipo de funciones. Eso es de aclararlo, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. La coincidencia siempre exacta. Y decíamos este de acá. Cerramos este paréntesis. Hasta ahí podríamos decir que estamos bien. Si lo trabajáramos de esa forma, lo que estaríamos aplicando es un tipo de referencia matricial. Pero como hay 4 tablas diferentes, vamos a utilizar como la función índice como referencia. Vamos a tomar entonces aquí el número del área que va a representar a cada una de las sucursales. Cierro paréntesis ahí. Ahora bien, ¿qué decíamos anteriormente que representa ese número 4? Ese número que va con respecto al número de área. Ese número va a representar el número del rango que hemos seleccionado. ¿Qué significa? En referencia, este primer rango está representando el número 1, el siguiente rango está representando el número 2, el siguiente rango está representando el número 3 y el rango de color verde está representando al número 4. Entonces, al elegir un número de sucursal, ¿qué es lo que va a hacer toda esta función? Con el número de área, que es el número 4, se va a enfocar a los datos en el caso aquí, la sucursal 4. Y ese es el resultado que nos va a mostrar.
Vamos a ver si es cierto que en la tabla 4, en el mes de mayo, el monto es de 3,800. En el mes de mayo, producto A, 3,800. Vean, el mismo resultado que tenemos acá. Vamos a ver en el mes de marzo, en producto B de la sucursal 1. Marzo, producto B de la sucursal 1. Tenemos aquí el dato de 7,500. Entonces, si nos funciona aplicando la función índice y coincidir, no importando si la trabajamos de forma matricial o si la trabajamos de forma de referencia. Ambas formas nosotros podemos utilizarlo para poder aplicar, para poder utilizarlo en diferentes tablas. ¿Preguntas? ¿Tendrán alguna pregunta o algún comentario, jóvenes? Me gustaría escucharlos. Solo una consulta, Alex. Dígame. Si usted ha seleccionado de primero la sucursal 4, en la fórmula hubiera quedado esa como matriz número 1. Vamos a ver. Que en teoría así debería de ser. 1. Vamos a tomarlo así. 2. 3. Y el último 4. En teoría, así como se han seleccionado, si ustedes ven los colores de cómo se aplican, así es como lo va a tomar. Vamos a ver de la sucursal 1, el producto B, vamos a poner de enero, del producto A, 1,200. Vamos a ver, dijimos cuál era la primera, esta de aquí abajo. Vamos a ver, está tomando de marzo, era de enero el que yo quería acá. De enero, 6,100, ahí está, vean. De la tabla 2, 7,200, que sería esta de aquí. De la tabla 3, ¿cuál dijimos que era la tabla 3? La de la sucursal 2. Y de la 4, los 6,000. En base al orden en que se apliquen acá, así va a ser entonces el número de sucursal que se tomaría. En lo personal, yo les recomendaría de que al momento de hacer la selección se haga de manera ordenada, ¿verdad? Para que al momento de hacer cruce de información o algo por el estilo, no vayan a tener algún problema que, pues que este no es el dato de la sucursal 1, sino que este es el dato de la sucursal 3, por poner un ejemplo, sino que hacerlo de forma ordenada. Entonces, en resumen, con su pregunta, sí se va a ver afectado el resultado cuando usted o ustedes hagan la selección de los rangos de una manera X. Ok, gracias. Ok. Ahora, si yo borro eso, José Luis, ¿cómo haría para que no se me muestre ese NA? ¿Cómo lo haríamos, José Luis? Para que en vez de SNA me deje la celda en blanco. Podríamos utilizar un sí error. ¿Cómo, a dónde lo aplicaríamos? Al inicio, después donde dice
No, sería antes del índice. Ok, acá. Sí, error. Sí. Decíamos que toda esta es la función, lo que va a evaluar. Para mostrar el resultado vacío, ¿qué era lo que hacíamos? Colocábamos los, ¿cómo se llaman? Los, entre comillas creo que se llaman. Se colocan dos, entre comillas. Ajá. Eso es para decir que es un valor vacío. Exactamente. Gracias. Eso es lo que hacemos. Evaluamos con sí error toda la función. Si muestra aparentemente un error, que la celda quede vacía. Y ahí está. Al cambiar, al ir eligiendo nosotros un valor en particular, nos tiene que dar el resultado esperado. Borramos y nos queda la celda vacía. Este ejercicio 4 les va a quedar de tarea a ustedes para que lo realicen. Les va a quedar de tarea. Les queda de tarea a ustedes ejercicio 4. Ahora viene una función que es bastante interesante. Esta más que todo la vamos a tomar en cuenta al momento en que vamos a trabajar funciones indirectas. Tengo unas marcas, modelo, un tipo y un precio. Si yo despliego acá una lista de una marca de vehículo, de forma automática, según esa marca, me tiene que mostrar un modelo. En base a ese modelo, me tiene que mostrar un tipo. Y en base a ese tipo, de forma automática, me tiene que dar el precio. Nos dice de que para esto, lo que vamos a utilizar son los datos que están en la hoja BD. Estos datos que están acá. Estos que están aquí. Una pregunta, ¿cuál es la regla, llamémosle principal, para que la función indirecto reconozca, digamos, un rango? ¿Cuál es cuál es lo principal que debe de tomar en cuenta la función indirecta? Para que en un dado caso, si yo quiero asociar estas dos, me despliegue en base a la marca un modelo. Lo primero que nosotros debemos de hacer es definirle los nombres a los datos con los cuales se va a trabajar. ¿Qué quiere decir? Que al hacer esta selección, voy a aumentar acá un poco, al hacer esta selección, Chevrolet, Ford, el Honda y el Nissan, este rango de B2 a B5 tiene que llamarse marca. Lo selecciono, vamos a fórmulas, crear desde la selección y que reconozca la fila superior. Aceptar. Dice que hay uno, posiblemente ya vamos a ver. Selecciono estos y ahí tenemos marca. Vamos a hacer esto mismo para acá. Le vamos a asignar un nombre. Este Chevrolet, Ford, el Honda, el Nissan. Y lo mismo le vamos a hacer para los demás.
este aquí. Recuerden que para hacer la selección de rangos, así como lo estoy haciendo, debemos de mantener presionada la tecla Control. Seleccionamos acá, le asignamos el nombre siempre de la fila superior. Selecciono este de aquí, Centra. Todo este rango se llama Centra. Este rango identificamos si aparece bien. Este siguiente Accord, Civic, el City, Focus y así sucesivamente. A este último, para que CHA, CHB y así sucesivamente sea reconocido como el tipo. Ok. Con la marca vamos a aplicar validación de datos. Igual marca. ¿Por qué puse igual marca? Que recuerden que ya hay un nombre definido que se llama marca y el rango representa al Chevrolet, al Ford, al Honda y al Nissan. Ahí los tenemos. Con respecto al modelo, aquí nosotros teníamos que aplicar o tenemos que aplicar lo que es la función indirecto, para que en base a la marca así me despliegue la lista. ¿Qué quiere decir? Que si yo dejo Honda en el modelo, me tendría que aparecer el Fit, el City, el Civic o el Accord. Si yo en la marca elijo un Ford, me tendrían que aparecer como listado estos tres. Le aplicamos por medio de lista. ¿Cuál es el origen? Igual indirecto. ¿Qué va a ser la función indirecto? Va a ir a buscar en la celda C131 si hay un nombre definido con el que se va a seleccionar. Si lo hay, tiene que desplegar como el ejemplo acá. Vean. Si elegimos Chevrolet, Chevy, Sonic, y ahí está. Si elegimos Nissan, March y el Sentra. ¿Será cierto que para Nissan solamente esos dos modelos hay? Ahí están, solamente esos dos. Ahora, en base al modelo, queremos que se nos despliegue el tipo. Entonces, siempre por medio de lista, igual indirecto, en base con referencia a la celda donde se va a seleccionar el modelo. La misma explicación. Al elegir un tipo o un modelo, lo que va a ir a hacer o lo que va a hacer la función indirecto es, ok, si es March, va a aparecer MRA o el B. Si es Sentra, SE-A o el SE-D. Cualquiera de los que nosotros elijamos. Un March, miren, MRA o el B. Si elegimos el Ford Fiesta, FIA, el FIB. Y la función acá, la función buscar de manera sencilla. Igual, buscar buscar V. Valor buscado va a ser el tipo.
¿A dónde lo va a ir a buscar? En toda esta base de datos. El indicador de columna 2 y el ordenado falso. Vamos a ver, ¿será cierto que el FIA tiene el precio de 3.950? FIA, ahí está, 3.950. Vean. Elegimos el Chevrolet, el primero. Chevy CHA 3150. El Chevy CHA 3150. ¿Vean? Esto es como nosotros lo podríamos tomar en cuenta. Aplicando lo primero es el nombre, definirle el nombre a los rangos. 1. 2. A partir de modelo, aplicar una validación de datos con la función indirecto para que, según la marca, así nos despliegue la lista de los modelos. Para el tipo, el mismo procedimiento, para que en base al modelo nos despliegue los tipos. Y por último, asociar el tipo con el precio. ¿Por medio de qué? De la función buscar U. Y ahí vamos a tener lo que es el resultado. ¿Preguntas? No sé si lo expliqué muy rápido. ¿No hay preguntas, jóvenes? Va. Cualquier duda, igual, ¿verdad? Me pueden consultar posteriormente. Vamos a ver algo. Por el tiempo, vamos a ver este ejercicio. Si nosotros tomábamos en cuenta lo que veíamos o según la indicación, aplicamos la administración de nombres, la validación de datos, la función indirecto, la función buscar V, y en muchos casos el sí error, para que si encuentra un error muestre, y ahí nos daba el ejemplo, el guión medio. Decíamos, para hacer un pequeño contexto, de que hay 3 bases de datos que está en esta acá, este aquí y este otro. Esas 3 bases de datos eran las que nosotros íbamos a colocar en hoja de búsqueda para que la función buscar V, por medio de la función indirecto, hiciera la búsqueda pertinente del dato solicitado. Ahora bien, decíamos, voy a poner esta aquí. Al aplicar la función buscar V, podríamos decir que en el valor buscado, yo les explicaba de que al colocarle, como en muchos casos le llaman los comodines, el comodín de entre comillas, colocar el símbolo en el caso del asterisco y concatenarlo, eso significa que se puede utilizar cualquier dato, tanto derecha o izquierda, en el caso un nombre, para poder encontrar el dato. No específicamente tenemos que escribir todo el nombre completo, sino que con uno
que podamos elegir basta y sobra para que la función buscar v haga todo el trabajo. La matriz buscar en es donde vamos a utilizar la función indirecto. ¿Qué va a hacer esta función indirecto en este caso? Lo que va a hacer, ok, tenemos 3 bases de datos que a cada una se le ha llamado base 1, base 2, perdón, y base 3. Entonces, al tener ya directamente esas 3 bases de datos, la función indirecto va a asociar cada una de ellas. Y va a ir mostrando según el indicador de columna con el cual se vaya a estar trabajando en cada uno. Ok. Entonces, lo primero que teníamos que hacer es a la base de datos, voy a seleccionar incluso hasta los encabezados. Le vamos a poner el nombre a la primera base, a la segunda base 2, todo unido, y a la tercera base 3. Ahí está. Ahora bien, en esta hoja de búsqueda le voy a aplicar una validación de datos por medio de lista. Voy a escribir directamente las 3 tipos de base. Base 1, base 2 y base 3. ¿Para qué? Porque si nosotros seguimos el objetivo de la función, el indirecto va a buscar ese nombre y esos son los datos que va a mostrar, que va a arrojar al momento de utilizarlo. Entonces, voy a comenzar con el ID, el ejemplo. Si nosotros vemos acá, aquí hay un ID. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ese sexto, si lo tomáramos, partiendo desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si lo partiéramos tomándolo desde ahí, este mismo ID es el que está acá. Pudiéramos utilizar cualquiera de los dos. En efecto del ejercicio, vamos a ver algo. Que el que vamos a tomar, aquí aparece 5. Pero en la base de datos, si lo viéramos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí estuvieran los datos, estos son los datos con los cuales se trabajaría. Estos serían los indicadores de columna pertinentes que se estarían tomando en cuenta. Entonces, al venir acá, igual voy a aplicarlo directamente con la función buscar v. En la función buscar v, entre comillas, voy a colocar el comodín del asterisco entre las comillas, ¿verdad? Para concatenarlo con la celda donde se va a escribir el nombre. Y lo vamos a concatenar con el mismo comodín del asterisco. Con esto, Excel lo que va a hacer es buscar independientemente el primer nombre, el segundo nombre, el apellido, si no hubiera muchos repetidos, para poder mostrar el dato que se requiere. La matriz
donde va a buscar el dato, comúnmente ahí nosotros seleccionamos la base de datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a utilizar la función indirecto para esta celda, H97. ¿Por qué de esa? Porque como hemos definido 3 nombres, base, base 2 y base 3, la función indirecto va a ir a buscarlo ahí. ¿Y qué dato es el que necesitamos? Decíamos que el ID está en la columna 6 de la coincidencia exacta. Al hacerlo de esta forma, ahorita nos va a aparecer el ID. Vamos a ver algo. Vamos a colocar el nombre, el apellido Campos. Me está dando un error. NA. Sergio, voy a copiar esto. Ya vi más o menos dónde puede estar el detalle. Ok, me sigue dando el error. Uno de los detalles, tomando la base del ejemplo acá, es que posiblemente estoy tomando los datos aquí de manera errónea. Vamos a ver por qué. Voy a buscar acá lo que es la base, la voy a modificar y voy a tomar partiendo desde aquí. Vamos a ver si esta puede ser uno de los problemas que nos puede estar dando al momento de buscar el resultado. Estoy tomando única y exclusivamente, recuerden, voy a borrar acá, desde aquí. Ok, para la segunda base de datos, voy a irme a la segunda base de datos, voy a hacer lo mismo, el rango seleccionado, solo voy a tomar esto aquí. Para la tercera, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver si este es el detalle del por qué no nos da. Ok, ya redefiní los rangos. Aquí voy a cambiar para que este sea el número 5. Y me está dando el mismo detalle. Vamos a ver. Base 1 me está tomando ahora de Sergio Alejandro el ID 101. Sergio Alejandro, el ID, ahí estamos bien. Ok. Vean, al elegir la base 2, como no encuentra un Sergio, el nombre, perdón, acá de Sergio Alejandro en la base 2, por eso no me muestra nada. Vamos a ver este nombre que está acá. Al escribirlo aquí, me dice que el ID de esa persona es el 2001, perdón. Y ese es el que nos está arrojando. Vamos a ver de la base 3, Laura Angélica. Voy a colocarlo aquí en la base 3 y el 301. Pues sí, ya me está funcionando bien. 3001. El problema fue la forma en cómo yo había seleccionado
los rangos acá en la base de datos. Eran única y exclusivamente tomarlos desde aquí en adelante. Al tomarlos desde aquí en adelante, es donde nos muestra los resultados. Este mismo procedimiento es lo que deberían de seguir para los siguientes. No sé, en el caso Alcira, si más o menos ya le queda claro el proceso de cómo lo íbamos a trabajar, o tiene... Sí, esa era mi duda. Pero si más o menos le ha quedado claro o tiene alguna inquietud. No, es que más que todo era por el ID, pero ahí sí ya me quedó más claro. En el caso, pues prácticamente lo que vamos a tener que hacer aquí, lo primero, como les decía, es definirle los nombres para cada base de datos, partiendo de estos valores que les he marcado de color amarillo. El primer ID no lo vamos a tomar en cuenta. No sé si por eso entró en conflicto anteriormente y por eso no encontraba o no mostraba el dato correcto. Me imagino que por eso fue el problema. Pero en el caso, vamos a seleccionar como el ejemplo aquí de los colores en la base de datos. Tenemos que ir viendo en el caso si el ID en qué posición está. En el caso decíamos, si lo tomamos desde aquí, prácticamente todo esto se correrían para acá. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí es donde se hizo el cambio al 5. Aquí pues prácticamente pudiéramos hacer esto. Lo fácil, copio acá. El nombre, ¿qué posición está? El nombre está en la posición 2. El indicador de columnas, el número 2, vean. Y los apellidos, perdón, 3 y 4. ¿Qué significa? Que aquí podríamos colocar, copio este mismo, acá, aquí, 3, 4. Y ahí nos va a ir dando el resultado. Si yo elijo, voy a la base 1, un ejemplo, y tomo este nombre de Andrés. El nombre de Andrés, vean que no me muestra nada. Si yo cambio en la base 1, ahí me dice Andrés Cortés Martínez. Andrés Cortés Martínez. Y según nosotros vayamos agregando el puesto, las operaciones, las ventas y la experiencia, lo único que vamos a ir cambiando, pues básicamente es el indicador de la columna. Revisar qué número de columna es y ese es el que vamos a ir colocando. La sugerencia, yo lo he hecho así de copiar y pegar para que ustedes vean que se puede hacer de esa forma. Pero en un dado caso, para que practiquen, para que vayan entendiendo la forma de aplicación de estas funciones, pueden hacerlo de forma manual, uno por uno, para que se vaya interpretando un poquito mejor. No sé si habrá alguna otra consulta. Voy a dejar de compartir un momento. ¿Será posible que me ayuden activando su cámara nuevamente? Solo para tomar la segunda captura de pantalla, por favor.
Ok. Vamos a ver. 1, 2, 3. Permítanme. Ok, ahí estamos. Bueno, jóvenes, con esto estaríamos finalizando la clase número 5. Espero que haya sido de provecho, ¿verdad? Para nosotros. Y pues cualquier duda, saben que pueden consultarla. Podemos hacer una pequeña asesoría para ir despejando las dudas, ¿verdad? Con esto nos vamos a quedar hasta acá. Cualquier duda o comentario, saben que pueden escribirme, preguntarme y estoy para servirles. Así que espero pasen una excelente noche, que descansen mucho y pues si Dios Todopoderoso lo permite, nos vemos pasado mañana. Gracias, Alex. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, cuídense.